Amén. Quiero invitarle a que vaya a su Biblia a Colosenses capítulo 3 y vamos a dar la lectura a los primeros 4 versículos. Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 4. Y hoy iniciamos una nueva serie titulada Una vida resucitada. El tema de esta serie que vamos a hablar en las próximas semanas es una vida resucitada, tal como el mensaje de esta mañana. Una vida resucitada. Y para ello quiero que vaya a Colosenses capítulo 3 y vamos a leer los primeros 4 versículos. Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 4. Para las personas que nos visitan, quiero nada más comentarles que todos los pasajes que voy a usar están en las notas que les dieron. El único pasaje que no está allí es Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 4. Muy bien, la Biblia dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta mañana y gracias por el privilegio que nos das de poder alabarte y glorificar tu nombre, porque tú vives, Señor, y reinas en nuestros corazones. Ahora queremos acercarnos a ti para pedirte por tu palabra, que tú bendigas tu palabra y que sea tu palabra la que hable a nuestro corazón. Señor, que ella haga los cambios necesarios que necesitamos aplicar y que a través de este mensaje podamos entender qué es lo que significa vivir una vida resucitada. Porque tú resucitaste, Señor, nosotros hemos resucitado también contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Como consecuencia de la resurrección de Cristo, la Biblia dice que usted y yo hemos resucitado también con Él. Es decir, que como cristianos vivimos a la luz de la resurrección de Cristo Jesús. Sin lugar a duda, hermano, la resurrección es el evento más importante en la historia del cristianismo. Y como parte de sus seguidores, usted y yo, la resurrección debe producir en nosotros una vida que agrade a Dios todos los días. Y en base a eso es lo que vamos a hablar en esta serie en las próximas semanas. ¿Qué clase de vida resucitada yo debo tener como consecuencia de que Cristo resucitó? Porque la semana pasada aprendíamos que fue un hecho real. Cristo salió de la tumba al tercer día, tal y como Él lo había dicho. Bueno, como consecuencia de esa resurrección, ¿qué pasa en nuestra vida? Bueno, nuestra vida también fue resucitada con Él. Es decir, que antes de conocer a Cristo, cuando algo pasaba en mi vida, cualquier circunstancia ocurría en mi vida, usted y yo se lo adjudicábamos a la suerte. ¿No es así? Esto me pasó porque hoy tuve buena suerte. Otros adjudicábamos lo que nos pasaba en nuestra vida al destino. Es que esto pasó porque era mi destino. Bueno, cuando Cristo resucitó y yo resucité con Él, algo en mí tuvo que cambiar. Y déjeme darle un ejemplo. Tuvo que cambiar o debe cambiar mi manera de hablar. Usted no debe de hablar antes de conocer a Cristo y después de conocer a Cristo, tal y que en las dos formas. Es decir, que la resurrección de Cristo debe cambiar en mí mi manera de hablar, así como también mi manera de vestir, mi manera de vivir, mi manera de ver las circunstancias que pasan a mi alrededor. Antes de conocer a Cristo, la suerte y el destino forjaban mi vida. Después de conocer a Cristo, por medio de su resurrección, yo entiendo que todo lo que pasa en mi vida es por su voluntad. No la suerte, no el destino. La resurrección debe cambiar mi manera de ver la vida y de ver al mundo en el que usted y yo vivimos. Mira lo que dice Juan 17, 18, y esos versículos están en las notas que usted tiene en sus manos. Juan 17 y 18 dice Cristo en su oración por los discípulos que habían creído y los que íbamos a creer, eso lo incluye a usted y a mí. Él dijo: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y aunque hemos sido enviados al mundo para ganar al mundo, puede parecer un poco paradójico, escuche bien esto,
Cristo dice aquí, como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Bueno, Él nos envió al mundo, dice Él en su oración, para ganar al mundo. Y aunque pueda sonar un poco paradójico, déjeme decirle que para ganar al mundo, antes de ganar al mundo, usted tiene que salir de Él. Usted tiene que salir de Él. Y aunque pueda sonar un poco paradójico, es necesario que los cristianos abandonemos al mundo antes de ganarlo. Nosotros, dice la Biblia, no somos de aquí. Jesús en su oración, en el capítulo 17 de Juan, versículo 16, dice, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Él está afirmando que usted y yo tenemos una nueva naturaleza, una nueva identidad, una nueva ciudadanía. En Juan 18:36, ante su juicio, ante Pilato, Jesús, en medio de las preguntas que Pilato le estaba haciendo, Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Y si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Eso afirma que usted y yo no pertenecemos a este mundo. Así que en lugar de afanarnos por lo que podemos lograr aquí, deberíamos de preocuparnos por lo que vamos a enfrentar allá. Eso debería de preocuparnos más, en lugar de afanarnos por lo que podemos ganar aquí. Pablo afirma en Colosenses, que acabamos de leer, que es por medio de la resurrección de Cristo y nuestra identificación con Él que podemos vivir esa vida resucitada que Él quiere que usted y yo tengamos. Nuestra muerte y resurrección son los hechos que se realizaron en un punto pasado, dice Pablo. ¿Sabe cuándo ocurrió eso? Bueno, se simbolizan por el bautismo, la ordenanza por la cual usted y yo nos identificamos con Jesús. Es decir, que nuestra muerte y resurrección se simbolizan por medio del bautismo. En Romanos 6:5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Podemos gozar de nuestra nueva vida en Cristo porque estamos unidos a Él o con Él en su muerte y resurrección. Nuestros malos deseos, nuestra esclavitud al pecado, nuestro amor por el pecado, dice Pablo, murieron con Él y fueron resucitados. Fuimos resucitados con Él. Fuimos unidos en su resurrección. Tenemos una comunión inquebrantable con Dios y libertad para resistir y hacerle frente al pecado. Aún muerto, dijo alguien, solamente Dios lo puede resucitar. Y usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Es decir, que la resurrección que hemos experimentado no solamente debe cambiar la conducta de la cual ya hablamos, mi manera de hablar, mi manera de ver las cosas, sino también debe cambiar mi manera de pensar. Ahora usted, siendo una vida resucitada, usted tiene nuevos valores. Y esos nuevos valores deben dominar su forma de pensar. En 1 Corintios 2:16, el apóstol Pablo dijo, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Ahora, quiero que subraye esto, por favor, ahí en su bosquejo. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es decir, que nadie puede comprender a Dios, pero es mediante la guía del Espíritu Santo que como creyentes podemos distinguir algunos de los planes de Dios, algunos de los pensamientos de Dios, algunas de las acciones de Dios. Ahora tenemos, dice Pablo, la mente de Cristo. Y es mediante su Espíritu Santo, usted podemos comenzar a conocer sus pensamientos, hablar como Él, esperar respuesta a nuestras oraciones. Una relación íntima con Cristo viene solo como resultado de pasar tiempo constante en su presencia y con su palabra. Y es por medio de esas disciplinas que hemos hablado anteriormente, la oración, el estudio de la Biblia, el compañerismo, el testimonio, es por medio de esas disciplinas que usted y yo podemos llegar a tener una vida resucitada. Ahora, ¿qué características vemos en una vida resucitada? ¿Cómo se muestra una vida resucitada con Cristo? Bueno, si usted tiene sus notas ahí, mire, en primer lugar, la primera señal o la primera muestra es la señal de que somos diferentes. La señal
de que somos diferentes. Usted y yo, al ser resucitados con Cristo, somos diferentes. Note el versículo 1 del capítulo 3 de Colosenses. Note la primera frase del versículo: si pues habéis resucitado con Cristo. Ahora note el sí ahí. Quiero que le haga un círculo a ese sí que aparece en el versículo 1. La frase sí denota la realidad de nuestra resurrección con Cristo. Así como hemos sido crucificados con Él, y para eso quiero que vaya allí en Colosenses, en la misma hoja si es posible, en el capítulo 2, versículo 20, si usted puede ver el versículo 20, dice, pues sí, otra vez, ¿ya lo notó? Hágale un círculo, por favor. Versículo 20, si pues habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. Una mejor traducción uniendo estos dos versículos sería: desde que han muerto con Cristo, ahora han resucitado con Él. Hermanos, Pablo lo menciona como un hecho cumplido. Usted ya murió, usted ya resucitó. Los cristianos no vivimos a la luz de la incertidumbre, sino que los creyentes hemos participado de la muerte y la resurrección de Cristo en el preciso momento de nuestra salvación. Cuando usted le entrega su vida a Cristo, cuando usted le pide perdón a Dios por sus pecados, usted se hace partícipe de la muerte y la resurrección. Y esta es la señal, dice Pablo, de que somos diferentes. Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora aquí surgen dos preguntas: ¿cómo hemos sido crucificados con Cristo? ¿Y cómo es que hemos sido resucitados con Él? Bueno, legalmente Dios nos ve como si hubiéramos muerto con Cristo, porque nuestros pecados murieron con Él. Ya no estamos más condenados. Pero también nos habla en cuanto a nuestra relación. Hemos llegado a ser uno con Cristo y sus experiencias son nuestras. Nuestra vida cristiana empieza cuando en unidad con Él morimos a la vida vieja y resucitamos nuevamente con Él. Romanos capítulo 6, versículos 3 al 4 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Podemos ser diferentes. Somos diferentes, dice Pablo. Pablo enfatiza esta unión con el Señor. Es por medio de esa unión que compartimos una nueva vida con Él. Pablo se enfoca, hermanos, en la vida práctica del cristiano, con el claro entendimiento de que una vida cristiana práctica se identifica o se edifica sobre el fundamento de la verdad de que hemos muerto con Cristo y que hemos resucitado con Él. Nota el capítulo 2 de Colosenses, pero ahora quiero que vaya al versículo 12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y ya que sabemos que Jesús realmente resucitó de entre los muertos, entonces nuestra identidad con Él se hace real. Ahora estamos vivos en Él de tal manera que podemos entender verdades, realidades y bendiciones espirituales que antes no comprendíamos y que, como dije en la introducción, se las adjudicábamos a la suerte o al destino, así como la voluntad de Dios en nuestras vidas. Mire Romanos capítulo 6, versículo 11. Así también nosotros o vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta nueva vida es diferente, es real, es poderosa. Es una vida que proviene de nuestra unión, dice Pablo, con Cristo. Y debido a que hemos resucitado con Él, porque si pues habéis resucitado, debemos actuar de la misma manera que Jesús actuó cuando Él resucitó. ¿Y cómo actuó Jesús después de haber resucitado? Bueno, déjeme darle 4 evidencias.
Después de su resurrección, Jesús dejó la tumba. ¿Ya lo encontró? Después de su resurrección, Jesús no volvió a ese lugar. Dejó la tumba. ¿Sabe? Nosotros deberíamos hacer lo mismo. Ya no vivimos allí. Hemos sido resucitados con Él. Note en segundo lugar, después de su resurrección, Jesús pasó tiempo restante sirviendo y estando con sus discípulos. Nosotros deberíamos de hacer lo mismo. Vivir vidas para servir a otros, para servir a Dios. En tercer lugar, después de su resurrección, Jesús vivió con un poder y con la habilidad de hacer cosas imposibles. Nosotros deberíamos de hacer lo mismo con el poder y la facultad que el Espíritu Santo nos da. Y en cuarto lugar, después de su resurrección, Jesús anhelaba el cielo más que nada, sabiendo que pronto Él ascendería allá. Nosotros deberíamos de hacer lo mismo, reconociendo que no somos de aquí, dije ya, sino que nuestra ciudadanía está en otro lugar. Entonces, al hablar de una vida resucitada, Pablo insiste en el papel central de Cristo en esa labor, de Cristo en esa vida resucitada. Y él lo hace por medio de enfatizar ciertas frases. Quiero que vaya por favor a su Biblia. En el versículo 1, con Cristo, subráyelo. Versículo 1, ¿dónde está Cristo? Versículo 3, con Cristo. Versículo 4, ¿cuándo Cristo? Y versículo 4, con Él. Por medio de estas afirmaciones, el apóstol Pablo deja en claro que la vida resucitada se vive por el poder de Cristo en cada creyente. Ahora, con esto, hermanos, Pablo recalca la total suficiencia de Cristo. Mire el capítulo 2, siempre de Colosenses, versículo 10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ahora es triste ver, escuche bien esto, porque es triste ver que muchos cristianos o que se dicen ser cristianos no logran vivir en la plenitud de Colosenses capítulo 2 versículo 10. Vosotros estáis completos en Él. Ahora, es triste ver que hay personas que declaran ser creyentes, ser cristianos, pero no viven en dicha plenitud. Es que ¿sabe qué es lo que pasa, hermano? Que para lograr la plenitud de Cristo en nuestra vida, eso es como consecuencia de aplicar las escrituras a mi vida, vivir bajo la luz de ellas a cada momento. Ahora, note en segundo lugar, la segunda característica que muestra o que representa una vida resucitada es la responsabilidad como creyentes. Usted y yo tenemos una responsabilidad. El versículo 1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, note la siguiente frase, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios, poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. La responsabilidad como creyentes, ¿sabe? Esa responsabilidad es buscar. Y aquí el buscar es tan imperativo, lo que indica que es una acción continua. Es decir, busquen constantemente poner las cosas de arriba en primer lugar. Cuando tenemos una vida resucitada, debemos constantemente buscar las cosas de arriba. Esto es parte de las normas que como cristianos debemos aplicar en nuestra vida. Jesús afirmó en Mateo capítulo 6, versículo 33, mas buscad, otra vez la misma palabra. Y déjeme decirle algo, en el griego es la misma palabra. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué va a pasar después? Todas aquellas cosas que usted no pide por, van a ser añadidas. Y el buscar el reino de Dios y su justicia significa buscar su ayuda en primer lugar, saturar mis pensamientos con sus deseos, tomar su carácter como modelo, servirle y obedecerle en todo. El problema con nosotros es que primero vamos a otras cosas en lugar de ir a Dios. Buscar primeramente las cosas de arriba es buscar primero su ayuda en todo momento. Usted se da cuenta, si usted cumple con esa responsabilidad, al preguntarse, ¿qué es lo más importante en mi vida? Si
alguien pudiera hacerle esa pregunta directo a usted y usted tuviera que responder así: ¿qué es lo más importante en su vida? Mire, le voy a decir algo. Habrá personas, objetos, metas y otros deseos que constantemente estén compitiendo con Dios por tener la prioridad en su vida. Imagínese de esta manera: usted tiene un trono en el centro de su ser y una sola persona o una sola cosa se puede sentar ahí. No puede sentar a todo el mundo allí. No puede meter a todo el mundo en ese trono. Una sola persona o una sola cosa. ¿Qué es lo que ocupa el centro de su vida? Bueno, cualquiera de las opciones que le di, personas, objetos, metas y otros deseos, cualquiera de estas opciones pueden sacar a Dios del primer lugar si usted no decide enfáticamente darle a Él el primer lugar todos los días de su vida. Mira, aquí en Estados Unidos han sacado campañas. Recuerdo que hace un tiempo atrás había una campaña en inglés de las siglas o las letras TGIF, que significa Today God is First. Y esa campaña, hasta un libro escribieron sobre eso. Y esa campaña lo que quería hacer es motivar a los cristianos a traer esas 4 letras para poner a Dios en primer lugar todos los días. Las letras significan: hoy Dios es primero. Todos los días Dios es primero. Y usted se levanta mañana y las 4 letras: hoy Dios es primero. Otras de las campañas, y las escribí ahí por si usted gusta buscar en el Google, están en el Google. Otra de las campañas que yo vi en alguna ocasión en este país era I am second. Una vez vi a un muchacho que cargaba una pulsera que decía I am second, yo soy segundo. Y yo sabía de qué trataba la campaña y le pregunté a este muchacho: oye, ¿por qué cargas esa pulsera? ¿Tú sabes lo que significa? Era un gringo, era un americano. Y él me dice: no, yo no sé. Mi hermana la tenía ahí en su cuarto, yo se la quité y me la puse. El hecho de que usted sea segundo, ¿sabe qué significa? Porque Él es primero. Él es primero, yo soy segundo. Se trataba de esa campaña. Bueno, hermanos, buscar las cosas de arriba significa luchar por poner prioridades celestiales en práctica diaria. Hoy Dios es primero. Buscar las cosas de arriba significa preferir lo eterno antes de lo que está viviendo usted aquí hoy. Básicamente, buscar las cosas de arriba significa ocuparse en las cosas celestiales, ocuparse de aquel que reina sobre todas las cosas, así como de sus propósitos, de sus planes, determinaciones y de su poder. Implica ver las cosas, las personas, los sucesos de este mundo de la manera en la que Cristo las veía, es decir, desde una perspectiva eterna. Note que Pablo subraya las cosas de arriba. ¿Sabe qué significa eso? ¿Sabe a qué se refiere? Se refiere al reino celestial, a los valores espirituales que caracterizaban a Cristo. Valores como la ternura. Jesús se identificaba con la ternura, como la bondad, la mansedumbre, la paciencia, la sabiduría, el perdón, la fortaleza, la pureza y el amor. Son valores que Cristo practicaba cada día. Usted y yo debemos vivir regidos por esos valores cada día. Y cuando hacemos parte de nuestras vidas estas cualidades, nos identificamos con Él. Note el versículo 2. Poned la mirada, dice Él, en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Una mejor traducción de poner la mirada sería pensar o tener cierta disposición interior en las cosas de arriba. Una vez más, esta frase de poner está en imperativo presente, lo que indica una acción continua, es decir, cada día yo debo poner esas cosas en primer lugar en mi vida. Un comentarista de apellido Lightfoot parafraseaba la idea de Pablo así, está ahí en sus notas: usted debe buscar solamente el cielo y pensar en el cielo. Eso es lo que significa ese versículo. Toda la vida del cristiano debe estar orientada hacia lo celestial. ¿Dónde está Cristo?, dice Pablo. Así como una brújula apunta constantemente al norte, no importa en la dirección a la que usted lo ponga. Así la vida del cristiano debe estar apuntando hacia las cosas de arriba.
hacia las cosas de arriba, las cosas que no perecen, sino las que son eternas. Pablo enfatiza la importancia de esta verdad. En Romanos capítulo 12, versículo 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino, note esta palabra, transformados. Y quiero que la subraye, por favor. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, la palabra griega ahí para transformaos corresponde a un término que usted y yo conocemos, metamorfosis, y tiene una connotación de un cambio de apariencia externa. El doctor MacArthur afirma que esta clase de transformación solo puede ocurrir a medida que el Espíritu Santo cambia nuestra manera de pensar mediante el estudio y la meditación constante de las Escrituras. Pablo dice en Filipenses 4, 8 al 9: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Ahora note el versículo 9: lo que aprendisteis y recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Es decir, que lo que dejamos entrar a nuestra mente, dice Pablo, determina lo que expresamos con nuestras palabras y con nuestras acciones. Si usted a su mente no deja entrar lo bueno, lo justo, lo puro, lo amable y todo lo que él describe ahí, tenga cuidado, porque usted no está viviendo en las cosas de arriba. Si usted a su mente no deja entrar lo justo, lo honesto, tenga cuidado, porque usted no está viviendo en la luz de las cosas de arriba. Alguien dijo que el creyente debe buscar las cosas de arriba, y la palabra buscar aquí denota aspiración, deseo y pasión. Es decir, que para poder buscar estas cosas, la mente debe estar puesta en ellas. Pongan su mente en las cosas de arriba. Y aquí tenemos un pensamiento que era muy importante y apreciado para el corazón de Pablo: buscar las cosas de arriba. Ahora, nota en tercer lugar, Pablo nos dio un movimiento para ser, una identidad. Es decir, que en primer lugar decíamos que él nos dio la señal que nos identifica de que somos diferentes. Pero no solamente eso, sino que él también nos mostró la responsabilidad de ser diferentes. Ahora, nota en tercer lugar, si usted dudaba de esto, ahora Pablo le da la razón de ser diferentes. En tercer lugar, Pablo nos da la razón. Y la razón está en el versículo 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pablo, hermano, subraya la razón por la cual la vida resucitada es dirigida y enfocada hacia lo celestial. Esta es la norma a seguir como cristianos. Ustedes han muerto, dice él. Los creyentes hemos muerto al sistema del mundo mediante nuestra unión de fe con Cristo en su muerte y en su resurrección. Gálatas capítulo 6, versículo 14, él dijo, el mismo apóstol Pablo dijo: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Ya no vivo para él. Él ya no vive para mí y yo ya no vivo para él. Yo he sido muerto y resucitado. El mundo está lleno, hermanos, de incitaciones. Cada día somos confrontados con presiones culturales sutiles que lo único que quieren es meter en nuestra mente sus ideologías. ¿Ha visto la televisión? ¿Ha visto el internet? ¿Ha visto las leyes que este país está poniendo? ¿Ha visto las cosas que se están enseñando en la escuela? Aquí en México. Constantemente esas presiones vienen a nuestra vida. Presiones culturales sutiles. Y cuando me refiero a sutiles es que usted ni se da cuenta cuando usted está viviendo bajo esa norma. La única forma de escapar de esas influencias destructivas es pedir a Dios que nos ayude a morir a ellas, tal y como Pablo dijo. Pablo lo hizo, él dice: habéis muerto. Está en tiempo pasado, y eso indica que se muere al mundo
al momento en el que usted alcanza su salvación. 2 Corintios 5:17 dice de que modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. El comentarista Matthew Henry dice que el creyente es creado de nuevo. Su corazón no es enderezado, sino que le es dado un nuevo corazón. Es hechura de Dios, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Ahora, ¿en qué sentido se afirma que el creyente muere? Bueno, en el sentido, hermanos, que el creyente, por medio de su muerte, fue el sentido que el pago que Dios quería que él debía hacer como castigo por el pecado que hemos cometido. Es decir, que la única manera en la que usted pudiera pagar ese pecado es morir a él. Y eso fue lo que usted y yo hicimos en la cruz cuando Jesús murió por nuestros pecados. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fue mediante nuestra unión con Jesús que experimentamos en Él la muerte que nos correspondía mediante la cruz de Cristo, en la cruz de Cristo. De manera que se canceló nuestra deuda, no por lo que usted ha hecho, no porque usted entregó su vida a Él. Usted canceló su deuda porque Él murió en esa cruz por usted. Lo estudiamos casi todo el mes pasado, ¿verdad? El pecado ya no puede atarnos otra vez porque Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Hemos muerto al pecado en el sentido de pagar el castigo que el pecado trae. La presencia y la fuerza del pecado aún pueden afectar nuestra vida porque vivimos en este cuerpo pecaminoso, pero el pecado ya no puede condenarnos porque hemos muerto y hemos resucitado con Él. Ahora, ¿por qué nuestra vida, Pablo dice que está escondida en Dios? ¿Qué significa que nuestra vida está escondida en Dios? Bueno, esto significa que como creyentes compartimos una vida común con el Padre y con el Hijo por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros. Pablo afirmó, para explicarnos un poco más, en 1 Corintios 6:17, pero el que se une al Señor, dice Pablo, un espíritu es con Él. Estamos escondidos con Él. Estamos escondidos en Él. El espíritu, que mi vida esté escondido, el espíritu muestra mi vida que Él está escondida. Y esa palabra escondida significa que está oculto, que está seguro. Usted y yo estamos seguros en Dios. Ahora, esto no es solamente un deseo futuro, sino un hecho cumplido. Nuestro servicio y conducta no ganan nuestra salvación, y ya hemos hablado muchas veces de eso, pero nuestro servicio y nuestra conducta son consecuencias de nuestra salvación. Podemos estar tranquilos que nuestra salvación está segura en Cristo. Dios la aseguró allí. Así que los creyentes gozamos de esa seguridad eterna, estando escondidos y protegidos en nuestro Salvador. Estamos escondidos bajo el amparo de Dios, quien nos brinda su protección. Mire, Pablo detalló esa protección en Romanos 8:35 al 36. Él pregunta: ¿quién separará a nosotros del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá separar? ¿Tribulación? Note que están en forma de pregunta. ¿Acaso la tribulación nos puede separar? Eso sería. ¿Acaso la angustia nos puede separar? ¿Acaso la persecución nos puede separar? ¿O el hambre nos puede separar? ¿O la desnudez? ¿O el peligro? ¿O la espada? Nota el versículo 36. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados tal y como Jesús fue contado, como una oveja que es llevada al matadero. Es decir, que Cristo entregó su vida como una oveja en la cruz. Así usted y yo, cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, entregamos nuestra vida como una oveja en la cruz. Y miren la frase con la que termina Pablo, versículos 38 y 39. Por lo cual estoy seguro, y esa palabra seguro es una seguridad que nada ni nadie la puede mover, de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles. Ahora note las dos siguientes categorías: ni principados, ni potestades. Esos son demonios. Ni ángeles, ni los demonios,
ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estamos seguros. Estamos seguros. Ahora, nota en cuarto lugar. Una vida resucitada, en cuarto lugar, nos muestra la revelación que nos enseña o nos presenta o nos muestra como creyentes. Nota el versículo 4 para terminar. Cuando Cristo, escuche bien, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ahora mire, ese versículo es una promesa y es la promesa del regreso de Jesús. Ahora, esa es una promesa y en esa promesa no solamente veremos su gloria, dice Pablo, sino que también nosotros nos manifestaremos en gloria con Él. Esta es una manifestación de los hijos de Dios que se mencionan aquí. Nos muestra que usted y yo nos vamos a manifestar con Él. Romanos 8:19 dice: el mundo entero espera impaciente que Dios muestre a todos que nosotros somos sus hijos. Él es quien va a mostrar. Usted puede decir que es cristiano, no se preocupe. Él va a mostrar si usted verdaderamente lo es. Mire, es decir que cuando Él venga por segunda vez, y aunque el mundo sea incapaz de reconocer a aquellos a quienes sus vidas están escondidas en Dios, no siempre va a ser así. Pablo dice en el versículo 4, cuando Cristo se manifieste. ¿Y cuándo va a ser eso? En su segunda venida. Nosotros seremos manifestados con Él. Y quiero darle una prueba de eso. Apocalipsis 19:11-14 dice: entonces vi en el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Ahora recuérdese que esto todavía no ha pasado. Y el que lo montaba se llamaba Fiel, un adjetivo calificativo con una inicial mayúscula, y Verdadero, otro adjetivo calificativo con una inicial mayúscula, refiriéndose a Cristo. Y con justicia juzga y pelea. Versículo 12, y sus ojos como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Todos los dones que usted tiene y sus reconocimientos que usted haya tenido, Él es quien las va a aportar. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino Él mismo. Versículo 13, estaba vestido con una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, adjetivo calificativo, escrito todo en mayúsculas, refiriéndose a Cristo. Ahora el versículo 14, y los ejércitos celestiales, subraya eso por favor. ¿Sabe quiénes son esos ejércitos celestiales? Vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y cuando Juan menciona esos ejércitos celestiales, nos incluye a la iglesia y a todos los creyentes de todas las épocas que hayan vivido desde Adán hasta nuestros días. En ese día, hermanos, con absoluta seguridad sabremos quién verdaderamente es cristiano, quién verdaderamente le pertenece al Señor. En 2 Timoteo 2:19 dice Pablo: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: Dios conoce a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Subraya la frase: conoce el Señor a los que son suyos. Hermanos, Dios sabe quiénes son suyos y lo va a revelar al mundo entero cuando Él venga por segunda vez. Y de ahí la importancia de estar seguros quiénes somos en Cristo. Hay muchos que fingen ser cristianos, hablan como cristianos, se visten como cristianos, incluso ofrendan como cristianos, otros hasta ponen atención como verdaderos cristianos, pero no lo son. Y recuérdense que si algo hace como pato, camina como pato y nada como pato, tiene que ser pato.
Pero en Mateo 7:16 dice que por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen, dice Cristo, acaso se recogen uvas de los espinos? No, los espinos no dan nada más que espinas. ¿O higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol, note esto, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Mire, para los judíos, los griegos y los romanos, que eran las tres culturas que estaban en ese momento cuando Cristo estaba diciendo estas palabras. Todas estas culturas, judíos, griegos y romanos, usaban la idea de que un árbol se juzga por sus frutos. Por ejemplo, un proverbio griego en aquella época decía: como la raíz, así es el fruto. Epícteto, quien fuera un filósofo griego, dijo: ¿cómo podrá una cepa no crecer como tal, sino como un olivo? Recuérdense que las cepas son árboles chiquititos y los olivos son árboles inmensos. Séneca, quien fuera un orador romano, declaraba: el bien no puede crecer del mal, como tampoco puede salir una higuera de una aceituna. Por sus frutos, dijo Cristo, los conoceréis. ¿Modela usted una vida resucitada? ¿Posee usted una vida resucitada? Bueno, mire lo que dice primera de Juan 3:12. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él, refiriéndose a Cristo, se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Un comentarista decía que cuando Cristo aparezca, le veremos y seremos como Él. La meta de todas las almas ha sido siempre la visión de Dios. El fin de toda devoción es ver a Dios. Pablo, hermanos, completamente estaba seguro, añadiendo esa verdad, una maravillosa idea, y describe a Cristo como nuestra vida. Cuando Él se manifieste, usted va a manifestar quién verdaderamente usted es. Mire, Cristo no solamente da vida, Él es la vida. Y nos identificamos con Él por medio de su muerte y de su resurrección. 2 Corintios 4:10 dice: llevando en el cuerpo, siempre por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Pablo estaba afirmando que cada día de su vida, él vivía a la luz de la cruz y a la luz de la tumba vacía. Así que la clave para vivir una vida resucitada es tener una vida centrada en Cristo Jesús y no en el mundo en el que vivimos. Él dice: busquen poner las cosas de arriba. Tampoco significa vivir a la luz de las circunstancias. Él debe ser el centro de nuestro universo. El apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 1, versículo 21: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Quiero invitarle a que cierre sus ojos y vamos a orar. Pero mientras oramos, yo quiero invitarle a usted a que usted reflexione sobre estas palabras. ¿Estoy poniendo yo a Cristo como prioridad en mi vida? ¿Es Dios el número uno en mi vida? Debemos, hermanos, amar las cosas de arriba. Debemos estudiar las cosas de arriba. Debemos dejar que nuestro corazón sea impactado por las cosas de arriba. Debemos vivir modelando las cosas de arriba. Eso es lo que significa una vida resucitada. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por el mensaje que hemos escuchado. Y ahora nos acercamos hacia ti, pidiéndote que tú nos ayudes a modelar la clase de vida que necesitamos modelar, a dar muestras
evidencias de una vida resucitada. Una vida que hace la diferencia. Una vida que vive no de acuerdo a los rudimentos que pueden estar empujándola en esta sociedad. A todas esas cosas sutiles que vienen a meterse a nuestra vida y comenzamos aceptándolas como nuestra nueva normalidad. Somos normales cuando nos acercamos a ti, Señor. Somos normales cuando comenzamos a vivir de acuerdo a tus parámetros. Somos normales cuando nuestros hijos ven que somos uno en la casa y somos el mismo en la iglesia y el mismo en la calle, porque ellos van a imitar de nuestra vida todo lo que les enseñemos y modelemos. Señor, nos acercamos a ti para que tú analices nuestra vida. David decía: examíname, y si ves que hay algo que no está bien, permite que seas tú quien pueda resolverlo. Nuestra oración es que podamos examinar nuestra vida, analizar nuestra vida y ver si hay algo que necesita ser entregado a ti. Y en esta hora, por medio de tu palabra, entregarlo a ti, Señor. Porque queremos vivir para ti y ponerte a ti como el centro de nuestra vida. Hermano, yo no sé si usted tiene más de a Dios en el centro de su corazón, pero eso es algo que usted necesita arreglar hoy. Eso es algo que usted necesita arreglar hoy. Dios le trajo aquí para que usted escuchara este mensaje, que usted examinara dentro de usted. Y Dios le pregunta: ¿soy yo el primer lugar en tu vida? ¿Soy yo el primer lugar en tu vida? Debería de serlo. Él debería ser el primer lugar y gobernar nuestra vida. Él debería ser el primer lugar en nuestro matrimonio y gobernar nuestro matrimonio. Él debería de ser el primer lugar en la vida de nuestros hijos y gobernar la vida de nuestros hijos. Pero todo comienza con usted, poniéndolo a Él como primer lugar en su vida. Dios, gracias por este mensaje. Gracias porque has sido fiel y nos permites comenzar una nueva serie. Ahora permite que con cada mensaje traiga un desafío, un reto, tal y como los otros sermones que vamos a predicar. Van a ser desafíos y retos a nuestra vida para cambiar, para vivir una vida resucitada, una vida que dé señal y muestras, una vida que produzca frutos dignos de arrepentimiento, porque por sus frutos los conoceréis. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús.